Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saluda su hermano y amigo Mauricio Velázquez este día sábado del Señor, 25 de agosto del 2018. Y queremos enviarles saludos a todos nuestros hermanos que en las redes del internet siguen esta transmisión. Les saludamos, hermanos, en el nombre de Jesús, y queremos dejarles saber que están en nuestras oraciones. Saludamos a nuestro hermano Rafael Estrada, a Betty Flores allá en Chicago con toda su familia. Saludamos también a Isaías Morales con su esposa y su cuñada en Carolina del Norte. También a mi esposa que se encuentra en ese lugar. Que Dios les bendiga en este día del Señor. A nuestros hermanos que se encuentran en México, en el DF. A Guillermo Hernández, hermano, el Señor te bendiga. Estás en nuestras oraciones. Ánimo, siga adelante, aférrese de la palabra de Dios y de las promesas del Señor Jesucristo. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Nuestro hermano Víctor Vázquez, que el Señor te bendiga, su esposa, su familia, nuestros hermanos de Oaxaca, que el Señor me los bendiga a todos. Y a todos los que están en el área de Sandy Spring y Atlanta, la familia Galvis, Jaime Galvis, Margarita Galvis y todos nuestros hermanos, que el Señor los bendiga. La hermana Juanita López, hermana, el Señor te bendiga. Hoy sábado, día del Señor, estamos orando por ti para que el Señor te dé fuerzas y te dé una bendición de salud. Y estamos orando por todos nuestros hermanos venezolanos que están en diferentes países y que están prácticamente, hermanos, sufriendo en angustia porque muchos no tienen recursos, no tienen comida, no tienen un lugar donde vivir y salieron de su país buscando algo mejor, porque en su país ya no había. Entonces queremos decirles, hermanos, que se unan con nosotros en oración por los hermanos venezolanos. No importa de dónde sean, de qué lugar sean, las personas están buscando refugio y supervivencia en otros lugares, y es difícil llegar a otro país donde no es tu país. Aquí en la palabra del Señor, Él dice en el Antiguo Testamento: amarás al extranjero, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que fuiste extranjero en Egipto, le dice el Señor al pueblo de Israel. Entonces es muy importante cumplir con la palabra del Señor en ese sentido. Muchos tienen dinero, muchísimo dinero, y a mí me parte el corazón ver esa pobre gente llorando en esos videos porque ya no tienen comida. Un hombre estaba declarando que el salario mínimo en Venezuela son 700 bolívares. Con 700 bolívares compra solo 3 kilos de arroz. Fíjense ustedes hasta dónde está llegando la situación económica de este país. Hermanos, oremos porque hay gente buena, gente que no conoce el Evangelio, y que a través de estas crisis y angustias será la manera para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar un tema precioso, un tema maravilloso. El tema lleva por título Una revelación de Jesucristo. Y vamos a estudiar este tema, no sin antes leer la lectura bíblica y tener una palabra de oración. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nuestra lectura bíblica dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es nuestra lectura bíblica. Ahora los que puedan acompañarme, vamos de rodillas para orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día santo. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, Señor. Los hombres del pasado, hombres santos, te pidieron el perdón, como Daniel, que era un hombre justo, Job, que era un hombre justo. Todos estos hombres clamaron a ti para el perdón. Perdónanos, Padre, perdona nuestra negligencia, nuestros pecados, nuestros errores. Perdona nuestras ignorancias, que muchas veces, Señor, cometemos errores por ignorantes. Pero hoy te pedimos que nos muestres la luz de tu palabra para obedecerte. Bendice a todos nuestros hermanos que hemos saludado hoy al inicio del tema.
tu bendición sea con ellos, que los acompañe. Bendícenos a nosotros también. Bendice la obra misionera que se tiene que hacer. Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Si nosotros no tenemos los medios ni los recursos, te pedimos que proveas los medios necesarios, Padre. Gracias por tu misericordia, por tus bendiciones. Envía tu Santo Espíritu para que nos hable y nos enseñe estas verdades maravillosas. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos habla de la revelación de Jesucristo. Esto es un tema maravilloso. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos describe a Jesucristo con una misión especial: salvar al hombre, salvar al pecador. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis, que nos muestra el sacrificio expiatorio y las ofrendas que tenían que ofrecer los hijos de Israel, y más adelante cuando se levantó el santuario, todas esas cosas representaban a Cristo, que un día iba a venir para poder cumplir o darle cumplimiento a esas cosas que eran prácticamente un símbolo. Perdón, un símbolo, eran símbolos. Y bien, mis hermanos, ahora vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y en el versículo 1 nos dice la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hay predicadores, y a mí me llama mucho la atención y me dejan casi sorprendido, porque hay predicadores y hay pastores, hay teólogos que dicen que el libro del Apocalipsis es un misterio y que está sellado y que estas cosas no se pueden entender. Déjenme decirles que el libro de Apocalipsis comienza diciendo que es una revelación de Jesucristo. Eso es lo que nos dice. En el inglés es Revelation, que significa revelación. Así se llama el libro. Y nos habla de Jesucristo. Ahorita vamos a ver cómo es una revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Y es interesante saber que el libro de Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. El profeta Daniel, 600 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, recibió del Señor visiones, recibió del Señor mensajes especiales que él tenía que anotar y dejar, porque el libro de Daniel le dijo el Señor: esto es para el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa fue la orden que se le dio al profeta Daniel, de manera que el libro de Daniel quedó sellado por un tiempo, por un momento. Dice, y estas cosas sucederán en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. Por eso la sierva del Señor aconseja que nosotros debemos de estudiar Daniel y Apocalipsis, para que podamos entender todo el contexto de los acontecimientos, los sucesos, todo lo que viene sucediendo. Es muy interesante. Es maravilloso, hermanos, saber que tenemos un Dios, nuestro Padre Celestial, que a Él sea la honra y la gloria por siempre, que revela los misterios, como dice en el libro de Daniel, y con anticipación. 500 años antes de que naciera Jesús, se le declaró a un profeta llamado Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 500 años antes, Dios declaró que eso era lo que iba a acontecer. Dios nunca deja a su pueblo ni en la ignorancia, ni en el engaño, ni en la oscuridad, porque ese no es Dios. Dios manda mensajes constantemente para que su pueblo, sus hijos, a través de toda la historia, ellos estén siempre, vamos a decir, alertas a lo que va a acontecer. Dios no nos deja ni en la incógnita, ni nos deja en la oscuridad. Ese no es Dios. Dios es luz.
lo primero que Él hizo cuando creó este mundo fue crear la luz. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis presenta una revelación de las cosas que van a acontecer pronto. Todos estos sucesos, desde el momento que lo recibió el siervo de Dios, y ahora lo vamos a leer, hasta la actualidad y hasta cuando Cristo venga y la eternidad. El libro de Apocalipsis nos habla ya casi hasta la eternidad, cuando serán creados cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición, y es una bendición grande, porque dice bienaventurado. Bienaventurado significa 7 veces bendito. Bienaventurado el que lee y los que oyen, y los que guardan las cosas que están escritas en este libro. Los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas en este libro. Es Apocalipsis 1:3. La palabra de Dios no es solamente para que la leamos. Es que esto no es un periódico. La palabra de Dios es de Dios, es inspirada. Toda palabra de Dios es útil y es inspirada para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Miren qué tan interesante. Y Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. De nada le vale a usted, hermano, oír que Cristo viene, que se van a derramar las plagas, y usted sigue en la misma condición en la que sigue el mundo. ¿Cuál es la condición del mundo? El mundo está envuelto en las diversiones, en los juegos, en el fútbol, las películas, las novelas. Cada rato los jóvenes inventan basura, que échate un balde con agua fría llena de hielo. Ahora se están echando una olla de agua hirviendo en la cabeza. ¿Qué es eso? Todo eso es basura. Y principalmente los medios de comunicación fomentan y promueven todas estas cosas. Lo más aberrante, lo más vulgar. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no comparta esas cosas en su página social. No las comparta, porque eso ya se sabe. Ya se sabe que hay gente besándose en la calle, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que la moral de esas personas está por el piso. No lo compartas. ¿Para qué compartes eso? Eso es basura. Dedica tu perfil a compartir la palabra de Dios. Un mensaje que llegue a tu familia que no están convertidos. Un mensaje que llegue a tus amigos que no están convertidos. Háblales de Cristo. Pon un mensaje que llame la atención y etiqueta a tus amigos. Haz eso, te doy ese buen consejo. Pero los mismos adventistas, los mismos cristianos, les gusta promover la violencia gráfica, que están descuartizando los perros, les están arrancando la piel viva, que están maltratando los animales, que maltratan mujeres, que maltratan niños. No más, no más. Si usted lee la palabra de Dios, Apocalipsis 1:3 le dice que usted es bienaventurado si lee, oye y guarda las cosas que en ella hay. Entonces el cristiano tiene que vivir una vida de verdadero cristiano, no una vida de un cristiano mediocre. Ahora el cristianismo es ir el sábado a la iglesia al mediodía y chao. Ese no es el cristianismo que Cristo quiere que usted viva. Usted en su casa, terminando el sábado, usted puede ir a hacer la obra misionera, a visitar a los enfermos. No es para irse a dormir a su casa. Yo le voy a decir algo. Cuando usted está enfermo y está cansado porque toda la semana trabajó en la noche, usted puede quedarse durmiendo en su casa el sábado.
Pero si esa no es la condición suya, el sábado no es para dormir porque usted es un violador del sábado. Solo estamos hablando de la revelación de Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros vivamos de verdad el Evangelio. El verdadero cristiano se conoce. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde vamos a conocer el verdadero cristiano? En el trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia. La manera de actuar. No un hipócrita que se esconde y quiere vivir una vida de cristiano falso. Eso no existe. O cometiendo adulterio. O andando con mujeres. El Señor los reprenda. Porque están burlándose de Dios. Están deshonrando las cosas de Dios. Y de Dios no nos podemos burlar, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La revelación de Jesucristo es el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis nos presenta todo lo que va a acontecer, todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Y en el versículo 3 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Muchos leen estas cosas y dicen, ah, sí, pues es que eso tiene que suceder así. Obedezca. El Señor quiere que usted obedezca a la palabra de Dios. Que deje de ser pecador, que deje de ser impío, que abandone el pecado y que busque las cosas de Dios. Miren nuestro versículo 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y miren el versículo 7, que es una declaración maravillosa. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El versículo 7 nos declara que la venida de Cristo va a ser visible. Esta semana estuve escuchando un predicador pentecostal que dice, la iglesia será arrebatada. Hay un versículo que dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, pero no de manera secreta, como dicen ellos o opinan ellos, porque en la palabra de Dios no existe ningún rapto secreto. No existe en la palabra de Dios una palabra literal que diga rapto secreto. Yo no sé de dónde inventaron esa doctrina tan absurda, cuando toda la palabra de Dios dice, varones galileos, en el libro de Hechos capítulo 1 dice, este mismo Jesús que ustedes vieron irse al cielo, así de esta manera, así mismo regresará. Eso le declararon los ángeles a los discípulos cuando estaban viendo que Cristo estaba subiendo a los cielos. Hermanos, muchos aceptan esas doctrinas. Por ahí circulan un montón de videos de gente que va en un avión y ¡pum!, se desaparece. De gente que está en una iglesia y de pronto hay un apagón de luz y que cuando regresa la electricidad, que faltan menos personas dentro de la iglesia. Esos son los engaños de Satanás. Eso no lo va a hacer Cristo. Nadie se va a desaparecer de esa manera. Los únicos que se desaparecieron fue Enoc, que lo llevó Dios y desapareció. La Biblia dice desapareció. Y Elías, que después de que el Señor lo llevó en un carro de fuego al cielo, lo fueron a buscar con Eliseo y no lo encontraron. Desapareció. Dios lo llevó. Pero nadie más en la palabra de Dios aparece como desaparecido. Que el rapto secreto. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El Señor va a levantar del polvo de la tierra a los soldados romanos, a Anás, a Caifás, a los líderes religiosos, a los saduceos, a los fariseos, a todos los que dieron su voto para que él fuera destruido en la cruz. Miren qué interesante, esto nos dice la Biblia. Estamos hablando de una revelación de Jesucristo. Estamos hablando de que el libro de Apocalipsis nos revela quién es Jesucristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora miren el versículo 8,
donde el Señor Jesucristo habla él mismo, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él se describe así. Vamos a leerlo una vez más. Él mismo se describe de esta manera porque estas palabras están en rojo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Cristo. Cristo es Dios. Hay doctrinas falsas que declaran que Cristo no es Dios. Cristo es el Todopoderoso. La palabra de Dios lo declara así, y así lo tenemos que aceptar. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y siguientes nos declara que Cristo es Dios. Si una religión falsa de esas quiere venir a enseñarle a usted que Cristo no es Dios, yo lo siento mucho, hermano. Usted no puede aceptar doctrinas absurdas. Y hay adventistas aceptando que Cristo no es de origen divino, que Él solamente es de origen humano. Y eso es lo que declaran los testigos de Jehová y los mormones. Eso no es correcto. Ayer estudiábamos un tema que dice, en defensa de la verdad, hay que estudiar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, para que no vengan engañadores ni lobos rapaces a tratar de engañarlo a usted, porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás engaña al mundo entero. Satanás no va a venir a buscar a un ladrón, a un asesino, a un borracho que está metido en un burdel o en un prostíbulo. Eso no los va a buscar el diablo, porque eso ya el diablo los tiene en sus manos asegurados. Él quiere buscar a una persona que tiene las buenas intenciones de salvarse, de buscar a Dios. Por ahí es por donde él trabaja, para destruir a esa persona. Que el Señor lo reprenda. Usted estudie la palabra de Dios, pida la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad, el que los guiará a toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver en el libro de Apocalipsis que el Espíritu Santo trabaja, instruye. Él ha sido enviado para que nosotros podamos comprender mejor la palabra de Dios como Cristo quiere que la comprendamos. Ese es el saludo a las 7 iglesias. En ese lugar donde se encontraba San Juan, era la isla de Patmos. Ustedes saben que él fue allí desterrado en esta isla. Y él se encontraba allí cuando recibió estas visiones y estas revelaciones del libro de Apocalipsis que él comenzó a escribir. Hay algo bien interesante, hermanos, porque la escritura menciona 7 iglesias. Y aquí la vamos a leer, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia, paz a vosotros del que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí aparece el saludo a las 7 iglesias. En el Asia no habían solamente 7 iglesias, habían muchas más iglesias. Pero en la revelación que se le da a San Juan, aparecen estas 7 iglesias con sus nombres, porque la razón tan clara es que estas iglesias representan un periodo en la historia de la tierra, con su tiempo, por el que pasaba la iglesia de Dios. Diferentes periodos. Y más adelante lo vamos a estudiar. En este momento no vamos a entrar en esos detalles, pero a eso se refiere. Un mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Esos lugares existían. Esos lugares eran lugares por donde el apóstol Pablo había ido a predicar, donde estos hombres de Dios y los apóstoles pasaron predicando el evangelio. Pero esos nombres fueron escogidos precisamente para describir un periodo de tiempo en la historia. Vamos a ver algo más interesante. Leemos desde el versículo 9. Yo, Juan, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, estaba, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí como una voz de trompeta que decía:
estaba en la isla de Patmos. Escuchen lo que dice, esta declaración de San Juan. Dice, estaba en la isla de Patmos, en este versículo, en el 9, y dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ustedes recuerden que todos estos hombres recibieron la unción del Espíritu Santo. Estos hombres estaban en el Espíritu. San Juan capítulo 4, donde Cristo habla con la mujer samaritana, Cristo declara una verdad importante, le dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca que le adoren. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el sábado, porque algunos dicen que este versículo se refiere que el día del Señor fue cuando el Señor resucitó, que era el primer día de la semana, un domingo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia nos está hablando a nosotros del día del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer este pasaje. Lucas 6, 5 dice, no pudo hacer nada allí, ningún milagro, salvo que sanó. Vamos a ver que no es este el versículo que tengo que leer. Lucas capítulo 6, versículo 5. Lucas 6, 5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Ahora sí vamos a leer Marcos 2, 28. Dice ahí en ese versículo de Lucas 6, 5, que Él es Señor y aún del sábado. Vamos a ver ahora San Marcos capítulo 2, versículo 8, dice, conociendo luego Jesús en sus corazones el Espíritu, Marcos 2, 28, dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Ese es el día del Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. La descripción es clara en el mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11. Lo hemos repetido muchas veces y lo hemos enseñado en nuestros temas, hablando de la reverencia, hablando de la consagración que necesitan tener los hijos de Dios durante ese día del Señor. Porque el sábado no es un día común y corriente, no es para irnos al restaurante, no es para irnos a hacer las cosas comunes que hacemos durante la semana, a no ser que haya una emergencia. Una emergencia es cuando usted tiene que hacer las cosas porque se sale del alcance de la mano de nosotros y es necesario entonces hacer eso. Yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu en el día del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren qué interesante. El día del Señor es el sábado. Cuando usted enseña a alguien sobre este tema o sobre este particular, aquí nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Allá leímos Lucas capítulo 6, versículo 5 y Marcos 2, 28, donde en los dos pasajes dice Cristo, yo soy el Señor del sábado. Ese es el día del Señor, el día sábado. Miren qué lindo, qué interesante. Es el día del Señor. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Allá mucha gente no sabe ni por qué son adventistas. Allá mucha gente no sabe ni por qué es que se van a la iglesia los sábados. Porque es mucha la ignorancia y el miedo de la gente de no querer compartir estas cosas de la palabra de Dios. Y si no las sabemos, Dios nos va a pedir cuenta. Entre más conocimiento tenemos, más nos va a pedir Dios, nos va a exigir, porque necesitamos de verdad ser obreros, discípulos. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor no mandó a hacer calientabancas ni sabáticos. El Señor mandó a ser discípulo. Un discípulo es un alumno, aprendió, vaya, hágalo. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos nosotros los hijos de Dios. Escuchen la voz que le habló a San Juan.
le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Miren el versículo 12, que es maravilloso, para que ustedes miren la descripción de Jesucristo. ¿Cómo se ve Cristo? Porque San Juan estuvo 3 años y medio con Cristo en su ministerio. Y dice la Escritura que la mayoría de las veces aparecen pasajes donde San Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Miren esto, qué interesante. Versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y de su rostro su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de esta. Versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El versículo 20 explica las estrellas y los candeleros, los ángeles que él acaba de mirar en la visión. Es maravilloso. Usted lee el libro de Apocalipsis y encuentra todos los detalles. En el mismo capítulo se va encontrando detalles que más adelante usted también va a encontrar, pero que ahí aparecen explicando lo que está viendo el profeta. Miren qué tan interesante. Él se sorprendió cuando vio a Cristo en la dimensión de Dios. En la dimensión humana, Cristo estaba con ellos, Él caminaba con ellos con Él, compartieron mucho en 3 años y medio. Las veces que los fariseos los corrieron, los humillaron, los maltrataron, los persiguieron, todas esas cosas, ellos vivieron con Jesús por 3 años y medio. Pero ahora San Juan aquí le llama la atención ver a Cristo en su dimensión divina. Por eso dice: una gran ropa que llegaba a los pies, en el pecho ceñido con un cinto de oro. Miren qué interesante lo que nos dice la Escritura. Sus cabellos blancos como blanca lana que le llegaban al hombro, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esa no era la imagen que ellos habían visto de Cristo cuando estaba en esta tierra. Y esta fue la dimensión que Cristo alcanzó cuando Él ascendió a los cielos y entró a la diestra de su Padre. Por eso cuando a Esteban lo están apedreando, él ve esa visión y él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Por esa razón, cuando él declaró eso, los fariseos se taparon los oídos, arremetieron contra él y lo mataron a pedradas. Por esa última declaración que él hizo. Ese es Cristo. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Declara la Escritura, hermanos, que Él tiene las llaves de la muerte. ¿Cómo nosotros vamos a pensar en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, que vamos a vivir como vive el mundo, que después de tener el conocimiento de la verdad, nosotros no podemos echar un pie para atrás? No podemos. Tenemos que recibir esta declaración. Tenemos que recibir el mensaje de salvación, la revelación de Jesucristo, el mensaje a las 7 iglesias. Ahí aparecen las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. San Juan lo ve en medio de 7 candeleros de oro y dice que a su diestra habían 7 estrellas. Y miren qué tan interesante, porque en el versículo 20 el mismo Cristo le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el santuario había un candelero de oro. El candelero de oro tenía unos depósitos de aceite, por el cual fluía el aceite y encendían unas lucecitas. El candelero representa a la iglesia. Eso es lo que dice aquí en el versículo 20. Esos candeleros, esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. El Espíritu Santo siempre es el que guía a la iglesia con la luz de la verdad, la luz del Evangelio. Y esa es la descripción que aparece allí. Pero hay algo más interesante, porque el Señor Jesucristo le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Recuerden que la palabra ángel en la Biblia representa mensajero. Angelus es una, vamos a decir, es un sinónimo de mensajero, y eso es lo que es un ángel. Los ángeles de las 7 iglesias representan los mensajeros, los ministros que estaban al frente de la iglesia, a los que se les envió ese mensaje. Mis hermanos, toda la palabra de Dios es maravillosa. Si usted lee desde Génesis al Apocalipsis, encontrará cosas maravillosas que tal vez usted nunca las ha leído. Vuelva a leerlo otra vez y va a encontrar cosas más importantes, cosas más maravillosas. No que porque al principio no las vio, no, sino que todo es en su debido momento. Hermanos, hemos llegado a un tiempo en el que el engaño está por todas partes. Los mismos predicadores están enseñando que usted no se alarme, que estas cosas que enseña Apocalipsis son misteriosas, que el libro está sellado, que estas cosas son difíciles de entender, que nosotros no tenemos por qué enfrascarnos en estos temas que no nos conducen a nada, ni a nuestro mejoramiento espiritual. Eso es falso. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que ponen en práctica las cosas que están escritas en este libro. Hoy el Señor Jesucristo quiere que repasemos, que estudiemos estas cosas maravillosas. Lo que viene no es fácil, hermano. La condición social y moral de la humanidad nos muestra que este mundo está llegando a su final. Y los hermanos están en las ciudades tranquilos, están practicando las cosas del mundo. Son los primeros que van a recibir las plagas. Hermanos, que no nos toque esa suerte. Vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados abominables, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Vamos a consagrarnos al Señor. Hermanos, si esta palabra de Dios ha sido enviada para que nosotros cambiemos, para que el Señor nos redima, nos lleve a la eternidad, ¿por qué vamos a rechazar el regalo de la salvación? Usted puede rechazar lo que quiera, pero la salvación no la rechace, porque se pagó en la cruz del Calvario a un precio infinito. Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que este sábado sea un sábado lleno de bendiciones. Hoy es el día del Señor. En su casa le invito a que vuelva a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo 20. Léalo, medite en estas cosas tan preciosas. Mire a Cristo en su dimensión divina, con su cabello blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, su vestido que le llega hasta los pies. Mire a Cristo en esa condición, contémplelo. Ese es nuestro Salvador. Ya no es más de carne y hueso como estaba en esta tierra. Cristo subió al cielo y está en la dimensión divina. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, dice la palabra de Dios. No acepte ninguna idea de que Cristo no es divino, que Cristo es solamente humano. Esas son trampas y engaños del diablo. Reprenda al Señor esos predicadores, esos engañadores. Recuerden que estudiábamos San Juan 1:1 y siguientes. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Ese es Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Cristo. Y la Biblia nos describe a Jesucristo en el Apocalipsis como una revelación. El Señor te guarde y te bendiga. Te deseo un sábado lleno de muchas bendiciones. Y espero que este tema te ayude mucho en tu vida espiritual. Yo te invito a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Al cerrar este tema, te pedimos el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Permite que este mensaje quede en nuestros corazones para obedecerlo. No solamente leerlo y escucharlo, sino llevarlo a la vida práctica. Bendice a tus hijos en las redes del internet y a todos los que apoyan este ministerio. Nuestro hermano Guillermo Hernández, bendícelo. Su familia, nuestro hermano Víctor Vázquez también en el DF. Bendice a la hermana Juana López, su salud. Rafael Estrada y su esposa. Isaías Morales, dale una bendición de salud. Bendice a su esposa y su cuñada. Bendice a mi esposa en Carolina del Norte y a todos nuestros hermanos en diferentes lugares que escucharon hoy tu palabra por nombre y por edades. Extiéndales tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.